primera carta a los Corintios, capítulo 1, a partir del versículo 10 en adelante. Vamos a leer en esta mañana. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros, ¿qué cosas? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, una hermana de la iglesia de Corinto, que hay entre vosotros, ¿qué cosas? Contiendas o divisiones. Quiero decir que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas o yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de ustedes he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fue bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, pero de los demás no recuerdo si he bautizado a algún otro. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. La palabra de la cruz es ¿qué? Locura, ¿para quiénes? Para los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, ¿es qué cosa? La palabra de la cruz, para ti, ¿qué crees? Es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Puesto que el mundo mediante su sabiduría no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos que piden y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero es, pero y también para los gentiles es locura. En cambio, para los llamados, sean judíos o griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Considerad pues, hermanos, vuestra vocación, y ved que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, ¿qué más? ¿Y qué más? Y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese. ¿En quién? El que se gloría, gloríese en el Señor. Realmente, cuando uno analiza el capítulo 1 hasta el capítulo 5, el énfasis de estos 5 primeros capítulos es un llamado a que la iglesia, en este caso la iglesia de Corinto, mantenga y trabaje en la unidad.
Una iglesia unida es una iglesia que es capaz de hacer temblar al mundo impío y pecador. Una iglesia unida es una iglesia que hará que el mundo escuche la proclamación del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios y salvación para todo aquel que cree en el Señor. Una iglesia unida es capaz de poder vincular y poder acercar a los perdidos hacia la salvación en el Señor. Imagínese el poder de una iglesia unida. Imagínese si la iglesia del Señor se uniera en el mundo. Les doy una predicción. Si la iglesia se uniera en el mundo, ya Cristo hubiese venido. Porque ya el mundo hubiese sido evangelizado en todas partes. Y como dice la Escritura, y cuando este evangelio sea conocido por todos, entonces vendrá el fin. Pero ¿qué es lo que quiere el enemigo? ¿Quién es el que se opone a la obra de Dios? Satanás. Y por eso él baila cuando la iglesia del Señor se divide. Él baila. Cuando de pronto él pone una cizaña en el corazón de algún hermano acerca de otro hermano en la fe, o acerca de un líder de la comunidad, o acerca de algún pastor o X o Y, alguien que comparte la misma fe, pone la cizaña y esa cizaña comienza a crecer y ahoga la fe, entonces se produce una división, una ruptura. ¿Sabe qué hace el diablo? Baila en un solo pie. Eso es lo que él quiere. Pero una iglesia unida, por más que vengan dificultades, por más que vengan problemas, como dice la Escritura, las puertas del Hades no podrán prevalecer sobre ella, porque está unida en el amor de Cristo. En esta mañana quiero compartir, a partir de esta lectura, 3 elementos que pueden dividir la iglesia. 3 factores o 3 elementos o 3 asuntos que pueden dividir la iglesia del Señor. Si yo digo la palabra iglesia, ¿qué se le viene a la mente? Se le viene a la mente un lugar, un espacio como este, ¿cierto? De hecho, cuando uno se pone una cita, ¿nos vemos en dónde? Nos vemos en la iglesia, pensamos que la iglesia es un lugar. Y eso es falso. La iglesia no es un lugar. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y quiénes hacen parte del cuerpo de Cristo? Diga, yo soy parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que usted que es miembro del cuerpo de Cristo, usted tiene una función que cumplir en el cuerpo de Cristo. El gran problema es que, aunque usted lo quisiera, muchas veces no sabemos yo qué soy en el cuerpo de Cristo. Cada miembro es importante en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos miembros del cuerpo de Cristo hay acá? Ustedes son importantes en el cuerpo de Cristo. Aunque de vez en cuando el enemigo ponga mentiras en nuestra mente, usted no sirve, a usted nadie lo quiere, a usted nadie lo saluda en la iglesia, a usted nadie lo invita a empanadas en la iglesia, eso es verdad, pero no importa. Aunque el enemigo ponga eso en su cabeza, usted es importante en el cuerpo de Cristo. Entonces el primer mito que hay que derrumbar es que la iglesia no es un lugar. La iglesia son o lo hacen todos aquellos que hacen parte del cuerpo de Cristo. Entonces la iglesia son las personas, son los discípulos del Señor, esa es la iglesia del Señor. Y cuando está hablando de la unidad de la iglesia, está hablando de la unidad de cada uno de aquellos que siguen a Cristo. No importa si es judío, si es griego. La aplicación práctica para nuestro contexto, no importa si es costeño o si es cachaco. No importa si es del sur del país o del norte del país. No importa si es hombre o si es mujer. No importa. Todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Todos
todos somos importantes. El primer elemento que uno ve aquí es que tal vez habían algunos creyentes que fueron discipulados con un enfoque basado en la personalidad de su líder y no en la persona de Cristo. Un discipulado mal enfocado puede dividir la iglesia. Habían algunos que se consideraban seguidores ¿de quién? De Apolos. Otros se consideraban seguidores ¿de quién? De Cefas. Y otros se consideraban seguidores ¿de quién? De Pablo. Y otros que eran como más maduros se consideraban seguidores ¿de quién? De Cristo. Y esto me da a entender que un primer elemento que puede dividir una iglesia es un discipulado mal enfocado. Y esto es de parte y parte, porque a veces el líder espiritual de la comunidad de fe, cuando discipula y cuando acerca a otros a Cristo y los conduce por la vida cristiana, por más que le muestre a Cristo, hay personas que se fijan más en el hombre que en el Señor. Y entonces esa persona comienza en el camino del Señor, comienza a crecer y de pronto ya quiere predicar como lo hace su líder o como lo hace su pastor y lo quiere imitar. ¿Qué dijo Pablo? Ciertamente, sed imitadores de mí, pero como yo lo soy de Jesucristo. Y escucha bien esto, cuando uno crece en un discipulado enfocado en la personalidad de su líder, está condenado al fracaso. Porque un día se va a dar cuenta que su líder también tiene necesidades, que su líder también tiene dificultades, que su líder también tiene problemas, que su líder un día está enojado y tal vez sin darse cuenta lo va a tratar mal. Y entonces su fe, que estaba basada en la personalidad de un líder, ¿qué pasa con ese castillo de arena? Se derrumba. Y un día usted dice, no vale la pena seguir al Señor. Ve allá los cristianos, dizque cristiano, dizque líder, dizque pastor, dizque pastora, mire cómo trata, mire cómo es. ¿Por qué? Porque su mirada y su fe, su crecimiento en el Señor está mirando es al hombre o a la mujer y no está creciendo conforme a la imagen y semejanza de Jesucristo. Y eso ocurre mucho en nuestro contexto, porque hay un discipulado mal enfocado. Así que esto dividió la iglesia, porque entendieron o habían asumido que cuando uno se bautizaba, uno se convertía en el discípulo de aquel que lo bautizaba. En la iglesia primitiva del siglo I después de Cristo, el bautismo tenía un gran mensaje para la iglesia. Hay que recordar que la iglesia primitiva en cierto momento de su historia comenzó a ser perseguida. Y la única señal que identificaba que alguien era cristiano o no cristiano, en un momento en el cual ser cristiano significaba la muerte, era la señal del bautismo. Y tal como se practicaba también en la cultura griega, ese acto de bautismo era un acto en el cual una persona se matriculaba en la escuela de alguien. Pero ahora que estamos en el Señor dijo, bautícense cada uno en el nombre del Padre, del Hijo y de Jesucristo. De manera que cuando uno se bautiza o se incorpora en el nombre de Jesucristo, se convierte en un seguidor. Mucha gente de la iglesia de Corinto había interpretado otra cosa. Se habían vuelto fanáticos de la persona y no del Cristo que había salvado a esta persona. Así que el primer llamado en esta mañana para proteger la unidad de la iglesia y de esta iglesia es que te preguntes en esta mañana a quién estoy siguiendo en esta iglesia. ¿A quién estoy siguiendo? ¿Estoy siguiendo las predicaciones del pastor David? ¿Estoy siguiendo las predicaciones de la pastora Carolina? ¿Estoy siguiendo la amistad de mi líder tal?
¿Estoy siguiendo la amistad de la persona que me trajo a la iglesia o a quién estoy siguiendo en esta iglesia? El llamado en esta mañana es que si queremos proteger la unidad de nuestra iglesia, dígalo conmigo, yo debo ser, dígalo, yo debo ser un seguidor ¿de quién? De Jesucristo. Yo debo ser un seguidor de Jesucristo. El segundo factor lo encontramos desde el versículo 17 al versículo 24. Los versículos del 12 al 16 nos están hablando de las divisiones que habían, porque algunos se consideraban seguidores de X o Y líder. Pero en los versículos 17 al 24 se nos habla del tipo de mensaje, el tipo de mensaje que debe ser predicado en la iglesia. Así que el segundo factor que uno puede notar acá es que no solamente había un discipulado mal enfocado, sino que había un mensaje mal enfocado. Había un mensaje enfocado más en la elocuencia humana que en el poder de salvación del Evangelio de Jesucristo. Y esto es importante tenerlo en cuenta. No solamente es el discipulado, también es el tipo de mensaje que puede ser para bien o para mal en la unidad de la iglesia. En los tiempos de Pablo, estamos en la cultura griega, la ciudad de Corinto. Muy cercana a esta ciudad se encuentra Atenas. Todas las ciudades griegas y aquellos que pasaron por filosofía de bachillerato recuerdan que ¿dónde nació la filosofía? No en Bogotá, en Grecia. ¿Quiénes eran amantes a la sabiduría? Los griegos. No es casual que el apóstol Pablo esté diciendo, porque hay quienes aman la sabiduría humana. ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo a la cultura griega. Así que para los griegos habían tres cosas muy importantes. Saber pensar. Y para ello estudiaban filosofía. Saber hablar. Y para ello estudiaban la retórica. Uno de los grandes padres de la retórica se llamó Demóstenes. Y había otra cosa, saber leer. 3 asuntos básicos para la cultura griega. Y había un grupo de intelectuales que defendían este tipo de estilo de vida. Estos intelectuales eran conocidos como los sofistas. Así que no es casual que en el Nuevo Testamento se nos mencione por allá en algún lado sobre los sofistas. Así que no es casual cuando el apóstol Pablo escribe, lo que yo estoy predicando no es sabiduría humana, es poder de Dios para salvación. Pero habían algunos líderes dentro de la iglesia que se dejaban influir por todo este bagaje de la cultura griega. El sofismo había penetrado en la iglesia de Corinto. Pregunto, mis hermanos, ¿acaso estas situaciones no están sucediendo también hoy en la iglesia de Cristo? ¿Sí o no? Porque hay quienes se levantan con filosofía humana, hay quienes se levantan en el púlpito o hay quienes se levantan en nombre de Cristo y predican, pero lo que predican no es el mensaje del Evangelio, sino pura confesión positiva, pura motivación humana, puro sentido de superación. Un mensaje mal enfocado divide la iglesia. El mensaje debe enfocarse en el Evangelio, que es ¿qué? Poder de salvación para aquel que cree. ¿Cuántos lo creen? Hoy es muy importante también tener en cuenta qué tipo de oído tengo yo. Preguntémonos. Así como en el primer punto nos preguntamos a quién estoy siguiendo en la iglesia,
Preguntémonos también en esta mañana, ¿qué tipo de oído tengo yo? Porque dice también la Escritura, en 2 Timoteo 4, 1 al 4, Pablo exhorta a Timoteo y le dice: te encarezco, te recomiendo, te solicito delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques, ¿qué cosa? La palabra. Que prediques la palabra. No que prediques la filosofía. No que prediques las técnicas de superación personal. No, que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y aquí viene el versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué es lo que debemos predicar? ¿Lo que la gente quiere oír o lo que Dios quiere que escuchemos? ¿Y qué es lo que el Señor quiere que escuchemos? ¿Dónde está eso? Está en la bendita palabra de Dios. Y por eso insistimos, más que en la predicación de quien esté aquí en el púlpito, usted debe tener una lectura devocional de la palabra de Dios. Sea el devocional del pastor David o de fulanito de tal, porque eso genera comezón de oír. Necesitamos en este tiempo volver a la bendita palabra de Dios y enraizar nuestra fe en el encuentro personal con su bendita palabra, porque Dios todavía nos sigue hablando a través de la palabra. Hay personas o hay creyentes que prefieren oír al predicador y no tener un encuentro con la palabra. Escucha esto: un mensaje mal enfocado o un mensaje enfocado en la elocuencia humana puede dividir la iglesia. Pero un mensaje enfocado en la obra de Jesucristo siempre hará que la iglesia crezca conforme a su imagen y a su voluntad. Por último, tercer elemento que vemos acá. Si había un discipulado mal enfocado, si había un mensaje mal enfocado, también había un llamamiento mal enfocado. Algunos pensaban que el llamamiento era por meritocracia. Es decir, yo que sí estudié, yo que sí me formé, yo que sí me esforcé, me merezco el llamado de Dios. Porque entre los griegos habían algunos que consideraban que solo una clase, solo un grupo social de la cultura griega tenía el derecho a recibir y a educarse para saber pensar, para saber hablar y para saber leer. Y este grupo se llamó la aristocracia. Y pareciera ser que esta influencia también estaba en la iglesia. Es decir, que el llamamiento solamente sería para aquellos que se han educado o que vienen de este linaje aristócrata. Y no para alguien que es esclavo, y no para alguien que es artesano, y no para alguien que es campesino, y no para alguien que está por fuera de este círculo. No importa de qué estrato seamos. No importa qué género tienes, qué estrato seas, qué formación tienes, si tienes primaria o solamente bachillerato, o si eres un profesional, o si no estudiaste, o si eres solamente técnico, o si eres un artesano, o si eres un campesino, no importa. El Señor te llamó por su bendita misericordia. No importa. El Señor te llamó por pura gracia del Señor. No importa. Aquí nadie es más que otro. En el Señor todos somos iguales y todos somos llamados por su misericordia. El apóstol Pablo dice: porque el Señor escogió a lo pequeño. Lo grande de este mundo no siempre es conforme al llamado de Dios. ¿Cuáles eran las mejores habilidades?
cuáles eran las mejores capacidades y cuáles eran las mejores capacitaciones que tenían los discípulos que Jesús llamó en el lago de Genesaret. Pregúntese, ¿qué eran ellos? ¿Y sabe qué significaba un pescador para la cultura de la época? Lo que tal vez, con todo el respeto de la palabra o de las personas de este oficio, lo que tal vez para nosotros sería como un montañero. Alguien que viene por allá de la finca, alguien que viene de por allá del monte. Eso eran los pescadores de aquella época. Así eran concebidos los pescadores. El Señor no está buscando profesiones. El Señor no está buscando especialidades. El Señor no está buscando capacidades. El Señor está buscando un corazón contrito y humillado que abrace la bendita gracia del Señor. Eso es lo que está buscando el Señor. Dios nos llama no por meritocracia, sino por gracia. Nos llama por pura gracia. ¿Y sabe por qué? Para que nadie diga, es que yo sí me lo merezco. Y por eso el apóstol Pablo dice, oiga, Dios es tan inteligente que no le otorgó el mérito a nadie. El único que merece mérito, gloria y honra es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¡Aleluya! Así que cuando el enemigo venga a tu mente a decirte que tú no lo mereces, tú te vas a reír y le vas a decir, es que no es por meritocracia, es por la gracia de Dios para que nadie se gloríe. Nadie se gloríe. Pongámonos en pie y oremos por esta palabra.